Vamos a leer una parte de la escritura y ser pues breves, pero que la palabra de Dios llegue a su corazón, a nuestro corazón, y que Dios sea el que habla en nuestro interior. Lo que hacemos es para glorificar el nombre del Señor, y la palabra del Señor es para que el Señor nos hable a nuestra vida, nos nutra lo que necesitamos, lo que tengamos, que Dios sea el que obre poderosamente. Amén. Amén. Primera a los Reyes, libro Primera a los Reyes, capítulo 19. Primera a los Reyes, capítulo 19, versículo 9, para la gloria del Señor Jesucristo. Primera a los Reyes, capítulo 19, versículo 9. Amén. Dice la escritura: y ahí se metió en una cueva donde tuvo la noche, y fue a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Amén. Para la gloria del Señor Jesús. Ocupen los que puedan sentarse Amén. en su lugar un breve instante. Voy a leerlo nuevamente. Y ahí se metió en una cueva donde estuvo la noche, y fue a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Amén. Esta historia es tan importante y tan interesante. Es una de las historias pues favoritas de la Biblia. Una de las cosas que habla acerca de Elías, de su, vamos, en una etapa de su vida muy importante. Dios obró de una forma maravillosa en la vida de Elías, que si vemos el contexto de este versículo, hizo dos cosas importantes Elías, dos cosas maravillosas que, gracias, porque Dios es el que actuó, pero usó la mano de Elías para que se ejecutasen. Una de ellas es de que cayó fuego del cielo y consumió el altar y consumió todo lo que había en el altar y alrededor del altar. Si hacemos un recordatorio, fue cuando los sacerdotes de Baal empezaban allí a pedir fuego, una señal del cielo para que su altar fuera consumido, lo cual nunca sucedió, nunca pasó. Cuando Elías empezó a orar y cuando Elías empezó a preparar el altar, Dios se manifestó de una forma poderosa que consumió las piedras, consumió y lambió el fuego, el agua que estaba alrededor de él. Y hermanos, esa fue una de las obras poderosas y en el cual el pueblo gritaba: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Amén. Amén. El otra de las obras que ocurrió enseguida fue la caída de la lluvia. Por 3 años y medio no había llovido. Imagínese usted 3 años y medio sin llover. Sí, muchas de las veces ahorita nos quejamos porque no ha llovido, porque sentimos mucho calor, porque pues vamos en las provincias, en los lugares donde siembran, pues qué difícil es para ellos pues el que no haya lluvia. De ellos necesitan la lluvia. Es difícil, es inexplicable cuando hay sequía prolongada. Imagínense 3 años y medio. 3 años y medio en el cual escaseó la comida, escaseó el agua, escaseó muchas de las cosas que pues en ese tiempo pues se escaseó. Pero hermanos, en cumplimiento de la palabra de Dios y en cumplimiento de Elías pidió, le dijo acá: corre, come y bebe y corre porque viene el agua, viene la lluvia. Y hermanos, solamente Dios hace estas cosas. Dios hace estas cosas y Dios pone a los medios, Dios usa los vasos, y usted puede ser un vaso, yo puedo ser un vaso, todos podemos ser vasos escogidos de Dios para glorificar el nombre de Dios. Amén. Para que el nombre de Dios sea glorificado y para que las gentes vean que creemos en un Dios vivo, en Dios, un Dios todopoderoso. Aleluya. Dios ha hecho con nosotros grandes cosas. Dios ha hecho con nosotros grandes obras. Y hermanos, pero también está poniendo a prueba nuestra fe.
también está poniendo a prueba nuestra paciencia, y Dios está poniendo en nosotros si nosotros verdaderamente amamos a Dios. Amén. Amén. Si ustedes se fijan en estos momentos, pues se rompió toda la rutina. Ahora hacemos otro tipo de rutina, hacemos otras cosas, pero se rompió otras cosas. Lo importante, hermanos, es de que no dejemos de buscar a Dios. No dejemos de buscar a Dios en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestras cámaras. Allí, en el momento que usted sienta el deseo de orar, en el momento que usted sienta el deseo de pedirle, hágalo. Quizás vaya en el transporte, que usted puede que todavía vaya a trabajar, o puede que esté haciendo algunas actividades. Pídale al Señor misericordia, pídale al Señor ayuda. Pero Dios está probando nuestra fe. Amén, amén. Dios está probando si en verdad le amamos aún en la adversidad. Dios está probando nuestra paciencia allí encerrados, quizás ya desesperados, pero Dios está probando nuestra paciencia. Y si en verdad amamos a Dios, a pesar de todas las circunstancias y lo que venga, sea bueno o malo. Amén. Amén. Puede que estés entrando en depresión. Puede que estés entrando en depresión o miedo por lo que va a pasar o por lo que está pasando. Quizás estás entrando en una depresión en tu vida y decir, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Me siento mal, me siento encerrado, no puedo salir, me siento incómodo, me siento incómoda. ¿Qué hacemos? Entramos en depresión. Y quizás por el miedo, por lo que está sucediendo, por lo que está pasando. Si vemos el versículo 4 y 5 del mismo capítulo 1 de Reyes 19, pero el versículo 4 y 5 dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y sentóse debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quita mi alma, que no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, quedóse dormido. Y aquí luego un ángel que le tocó y le dijo, levántate y come. Qué grandioso es Dios. Amén. Amén. Qué maravilloso es Dios, hermanos, que a pesar de nuestra situación tan difícil, el Señor se acuerda de nosotros. A pesar de nuestra situación que quizás estamos viviendo, el Señor conoce nuestro corazón, el Señor sabe lo que estamos pasando y ahí se acuerda y envía el ángel de Jehová. Envía la presencia de Dios a nuestras vidas. Dios está hablando en nuestro corazón. El Señor, a pesar de todo lo mucho quizás que le hemos ofendido, Dios es grande y maravilloso que nos habla en nuestra vida. Amén. Hermanos, el Señor no nos ha dejado sin pan. El Señor no nos ha dejado sin el vestido, sin el calzado. El Señor ha mostrado su misericordia, que nos ha dado el alimento, nos ha dado el pan, nos ha dado lo suficiente, nos ha dado lo que necesitamos. Hermanos, no ha faltado el pan y el agua en la mesa. Gracias a Dios porque no ha faltado ello. Hermanos, quizás porque quizás estamos empezando, vamos a decir. Quizás esto va para un tiempo más largo y quizás a la mitad del camino ya empezamos a flaquear, a la mitad del camino vamos a empezar a que nos hace falta quizás el alimento, nos hace falta el pan, nos hace falta algo y vamos a estar sufriendo. Pero hermanos, los hijos de Dios no van a tener necesidad de nada, no van a tener necesidad de nada, porque Dios está con su pueblo, Dios está con su iglesia, Dios está con nosotros y el Señor no nos va a dejar. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Amén. Amén. Elías tuvo que huir y caminar por el desierto, y llegó un momento que dijo, basta ya. Después de que el Señor le mostró su obra de que le dio un pan, comió, bebió, se volvió a dormir, porque así le pasó, se volvió a dormir. Qué tanta era su cansancio que se volvió a dormir nuevamente y que nuevamente el ángel le dijo, come y bebe porque largo camino te espera. ¿Qué nos espera a nosotros? Un largo camino, un largo trecho. Quizás todavía nos falte mucho por caminar, quizás nos falte mucho por andar. No sabemos, pero sí sabemos que el Señor nos ha dado el alimento, nos ha dado el pan, nos ha dado el agua. Y con esa agua y con ese alimento que el Señor nos ha dado, caminaremos. Amén. Y nos habla de 40 días y 40 noches que caminó Elías. 40 días y 40 noches. Es lo que se menciona mucho en estos días, la cuarentena. 40 años, 40 días.
El pueblo de Israel, hermanos, los patriarcas, los profetas y el mismo Jesús pasaron por esos 40 días. Esos 40 días. Hermanos, ¿qué sufrimientos? ¿Qué pasó? Hermanos, fue un lapso de prueba. 40 en la numerología bíblica es prueba. Es prueba. Hermanos, México ha entrado en una cuarentena, como en otros países, pero puede que sea corta, puede que sea larga, no lo sabemos. Esa cuarentena no sabemos qué tan larga sea, simplemente porque lo mencionan así, 40, una cuarentena. Pero no lo sabemos, no sabemos qué tanto vaya a pasar, pero sí estamos ciertos que nosotros, hermanos, estamos con el Señor. Estamos con el Señor y el Señor nos va a dar su bendición. Hermanos, después de esos 40 días y 40 noches que caminó, llegó al monte Oreb. Llegó al monte Oreb. Y hermanos, esto es lo maravilloso. Oreb o Sinaí, que conocemos también como el monte Sinaí, hermanos, es el monte de Dios. Hermanos, llegó al monte de Dios, hermanos, y el Señor puede que nos está diciendo, oye, ¿cuál es tu monte? ¿En qué monte quieres llegar? ¿A qué monte quieres estar? Hermanos, quizás no tenemos que esperar, hermanos, porque ese monte, hermanos, es donde Dios habla en nuestro corazón. Ese monte es donde Dios habla en nuestra vida. Ese monte es donde Dios habla a su pueblo. Es el monte en donde Moisés, hermanos, escuchó el llamado de una zarza. Es ese monte donde Dios le habló al pueblo y le entregó sus mandamientos. Es ese monte donde podemos ver el rostro del Señor, donde Moisés pudo verlo. Hermanos, quizás vio su espalda, pero nosotros, por gracia de Dios, podemos ver el rostro del Señor Jesús en ese monte. Hermanos, pero lo curioso es de que Elías llegó y se metió en una cueva. Se metió en una cueva y pasó la noche en la cueva. Es el texto base que leíamos. Se metió a esa cueva. ¿Por qué se metió a esa cueva? ¿De qué estaba huyendo? ¿De qué lo estaba espantando? ¿Qué sentía en él? Una cueva es una forma de protección, puede ser, de refugio, porque normalmente anteriormente pues usaban las cuevas para refugiarse del agua, refugiarse del calor, refugiarse y pasar una noche allí. Pero muchas de las veces esas cuevas se usaban para refugiarse, para esconderse, para que nadie los viera, para que nadie los encontrara. Elías era una de ellas. Se metió a esa cueva para que nadie lo encontrara. Y la noche, pues, ¿qué podemos decir de la noche? La noche es para descansar, para dormir, pero muchos reflejan la noche como momento de oscuridad, momento crucial de su vida, momento de tempestad, momento de angustia, momento de dolor, momento en el cual se siente con miedo. Dice una frase, deja que pase la noche, y cuando la oscuridad sea más densa, es porque ya va a amanecer. Quizás estamos pasando por una situación así, que hay oscuridad, pero hermanos, nosotros tenemos la luz del Señor. Pero hermanos, de allí, en esa cueva, se escucha una voz, que Elías escucha y le dice esa voz, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Muchas de las veces el Señor nos quiere decir, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? ¿De qué te escondes? ¿De qué es lo que te está sucediendo? ¿Por qué te estás metiendo aquí? ¿De qué huyes? ¿A qué le temes? ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué nos sucede? ¿Por qué nos escondemos? ¿Cuál es nuestro estado anímico? ¿Cuál es nuestro estado anímico? ¿Qué es lo que hace en nosotros que nos escondamos? El Señor dice, ¿qué haces aquí? En un llamado del Señor dice, sal de esa cueva. No tienes que estar allí en esa cueva. No tienes que estar allí escondido en esa cueva. Quizás esa cueva no puede ser tu casa porque es un lugar donde puedes adorar al Señor. No puede ser el lugar de tu trabajo porque ahí estás activo. Esa cueva está en tu interior, está en tu mente allí. Quizás quieres refugiarte en muchas cosas y no quieres saber de nada, no quieres saber del coronavirus, no quieres saber de la violencia, no quieres saber de las enfermedades que están pasando, de lo que va a pasar económicamente, no quieres saber nada de eso, te escondes, tienes miedo.
Hermano, recuerda que un día nos dijeron, aunque valga 1,000 pesos el kilo de tortillas, nosotros tendremos esos 1,000 pesos para comprar ese kilo de tortillas. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, somos el pueblo de Dios. Y si el pueblo de Dios, el pueblo de Israel fue bendecido, nosotros como mayor, hermanos, mayormente seremos más bendecidos. Dios nos puede ayudar. Salgamos de la cueva, salgamos de ese lugar, salgamos del temor, quitemos de nuestro corazón la depresión, orando y pidiendo misericordia, orando y pidiendo sabiduría, orando y pidiendo fuerzas a nuestro Dios. Dios nos dice, ¿qué haces aquí? Y escucha su voz. Cuando salgas de la cueva, escucha su voz. No en la tempestad, no en el terremoto, sino en el silbo apacible, en el viento apacible. Escucha la voz que te dice y te ordena qué hacer. Estás en el monte, hermano. Estás en el monte, mi hermana. Estamos en el monte de Dios, en la presencia de Dios. Y Dios nos está hablando. Dios nos está dirigiendo la palabra a nosotros. ¿Qué necesitamos de Él? ¿Qué necesitamos del Señor? Hoy podemos decir que quizás no necesitamos nada, pero hermanos, no importa. Nuestros hermanos quizás necesitan de oración. Nuestros hermanos necesitan de una palabra que les aliente. El Señor puede orar. El Señor es grande, es maravilloso, que nunca nos ha dejado y no nos va a dejar. Aunque se cierre todo, hermanos, el Señor, bien dice en el libro de Habacuc, aunque no haya cosecha o no se hayan ciertas cosas que ahora tenemos que encontrarlas, buscarlas, con todo eso yo sé que mi Redentor vive. Con todo eso sabemos que nuestro Redentor vive. Él es real, es tan bueno. Y hermanos, pronto, en unos días, vamos a celebrar la muerte del Señor Jesucristo y cómo nos amó tanto que derramó su sangre preciosa por nosotros. Que tanto derramó su sangre, hermanos, que hoy podemos glorificar el nombre de Dios, aunque sea en estos lugares, hermanos, en los hogares, pero glorificamos el nombre de Dios porque tenemos libertad. Tenemos el gozo, tenemos la alegría, porque sabemos que tenemos a un Dios vivo y verdadero. El Señor nos ayude. El Señor nos dé fuerza, el Señor nos dé la fortaleza. El Señor Jesús sea el que nos dé el aliento, hermano. Hermana, no está solo, no está sola. El Señor está con nosotros. Les invito a cantar una alabanza.